Eric el Terrible Morales, uno de los más grandes ídolos que ha dado el boxeo mexicano en los últimos tiempos. Eric el Terrible Morales le daba a su afición lo que la afición quería: un peleador con vergüenza, un peleador con pundonor, un pugilista que se la rifó y que iba de frente y que siempre nos daba a nosotros, la afición, nuestro lugar. Dotado de una elegante técnica, un poder de puños brutal, un cardio interminable, una guardia sólida y bien estructurada, movimientos de cintura y un gran corazón de guerrero, Eric tuvo una extensa carrera como profesional en donde fue campeón en 4 divisiones diferentes. Su inteligencia sobre el ring y sus aguerridas peleas dejan memoria en el consciente colectivo, en donde Eric enfrentó campeones tan importantes como Marco Antonio Barrera, Manny Pacquiao, Dani García, Daniel Zaragoza, entre otros gigantes. En 52 peleas ganadas noqueó a 36 rivales y se convirtió en uno de los peleadores más espectaculares del momento. El mismo Terrible en varias entrevistas dijo que su propósito en esta vida era dar espectáculo. Brillante figura del boxeo en los últimos 30 años. Este videoprograma está dedicado a Eric el Terrible Morales. Eric Isaac Morales Elvira nació en Tijuana, Baja California, el 1 de septiembre de 1976. Conocido en el mundo como El Terrible, es un boxeador mexicano y es el primer boxeador nacido en México en ganar títulos mundiales en 4 distintas divisiones de peso. Es ex campeón mundial de peso superligero del CMB, del peso superpluma del CMB y del FIB, y del peso superpluma del CNB, así como peso super gallo del CMB y OMB. Eric Morales ha derrotado 15 diferentes campeones mundiales a lo largo de su carrera y es famoso por sus trilogías con el también reconocido campeón en 3 divisiones, Marco Antonio Barrera, y con el famoso campeón en 8 divisiones, el matamexicanos Manny Pacquiao. Esa pelea contra Manny Pacquiao, me refiero a la primer pelea contra Manny, un poema de pelea. Definitivamente lo llevó a la escuelita El Terrible, pero sí es de reconocer que las otras 2, Pacquiao puso de rodillas y en 4 al gran Terrible Morales. Hay que reconocer. Eric Morales empezó muy joven, empezó a la edad que empiezan todos los campeones. Un campeón se hace desde niño, un campeón no se improvisa. Mucha gente habla de Margarito. Margarito empezó a boxear a los 15 años, cuando Morales, el Terrible Morales y otros grandes campeones empiezan desde niños. Eric el Terrible Morales empezó a boxear desde los 5 años y esto ya se trae. Su padre, el bien conocido Jorge Olivaritos Morales, quien también fue boxeador, lo inició en el boxeo a la tierna edad de los 5 años. A esa edad se hacen los campeones en cualquier rama. A esa edad, Eric el Terrible Morales ya recibiría los secretos del oficio de su padre, los secretos del arte de los trancazos. Su padre fue su primer y mejor mentor, sin duda alguna, el que le enseñó a cómo pararse en el combate, a cómo correr y a cómo caminar, a cómo vestir y cómo hablar, cómo ser un boxeador. Y todo lo que tiene, definitivamente, se lo debe a las enseñanzas de su padre que le dio dentro y fuera del ring. Eric el Terrible Morales lo sabe y lo reconoce, y esa es otra de las cualidades que lo hacen aún más grande a este campeón. Un profesional en toda la extensión de la palabra, mis amigos. Antes de debutar como profesional, logró un impresionante récord amateur de 114 peleas con 108 victorias y 6 derrotas. Morales debutó como profesional a la edad de 16 años, derrotando por nocaut a José Oregel en 2 asaltos. En 1995 consiguió su primer título, el Campeonato Nacional de Peso Super Gallo, ante el capitalino Enrique Júpiter, noqueándolo en 6 episodios. Y a lo largo de su carrera, Eric el Terrible Morales ha ganado títulos mundiales en 4 divisiones distintas de peso y pertenece a la lista de boxeadores que han logrado coronarse en 4 o más divisiones, a un lado nada más y nada menos que de Sugar Ray Leonard, Roberto Manos de Piedra Durán, Oscar de la Hoya, Floyd Mayweather Jr., Manny Pacquiao, entre otros grandes. Derrotó a 15 distintos campeones mundiales, incluyendo a los futuros miembros del Salón Internacional de la Fama del Boxeo, Marco Antonio Barrera y Manny Pacquiao. El ranking anual de mejores boxeadores libra por libra, publicado por la revista The Ring, lo ubicó en el puesto número 9 en el 2000.
en el número 10 en el 2001 y en el número 7 en el 2002, el número 8 en el 2003, el número 8 en el 2004 y el número 6 en el 2005 del mundo. Logró su primer campeonato mundial a los 21 años y boxeó en 5 distintas divisiones de peso. Protagonizó la pelea del año, ¿se acuerdan? En el 2000 y en el 2004. Además tuvo una trilogía memorable en contra de Marco Antonio Barrera y fue el primer mexicano en fajarse y derrotar al astro filipino Manny Pacquiao. Eric el Terrible Morales es uno de los máximos exponentes mexicanos en la historia del boxeo y se le puede equiparar a figuras de la talla de Rubén el Púas Olivares, Carlos Zárate, Salvador Sánchez, Julio César Chávez, etcétera, etcétera, etcétera. Eric el Terrible Morales, dotado de una técnica superior, un poder en sus puños de dinamita, unos reflejos de gato y una guardia muy bien estructurada. Sin duda alguna, mis amigos, Eric el Terrible Morales era un boxeador emocionante, agresivo, que buscaba el intercambio de golpes en corto y que también sabía usar la distancia y con la velocidad suficiente como para poder penetrar la defensa del rival con combinaciones de sólidos golpes rectos, sus combinaciones impresionantes y su cardio interminable. Un boxeador que nació para dar espectáculo, que definitivamente tiene el respeto de nosotros, el respetable público. ¿Por qué? Por fajarse, por no ser cobarde, por no ser juilón, por no sacarle a las peleas grandes. Eso es lo que lo hizo grande, haber derrotado a gente tan importante en este negocio. El Terrible Morales, para Richie Block, para nosotros, es una de las leyendas vivientes del boxeo mexicano. Yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios, quiero saber qué opinas. Eric el Terrible Morales, para ti, ¿qué lugar ocuparía en la historia del boxeo? Una de mis peleas favoritas del Terrible fue precisamente contra la leyenda Daniel Zaragoza. Recordemos este glorioso día, el 6 de septiembre de 1996, cuando Eric tuvo su primer prueba de verdad contra la leyenda Daniel Zaragoza. Eric Morales tuvo su primera oportunidad de pelear por un título absoluto frente al veteranazo Daniel Zaragoza, que pese a sus 39 años de edad en ese tiempo aún estaba dando caña y seguía siendo uno de los gladiadores más aguerridos del boxeo mexicano. Si quieres saber más sobre Daniel Zaragoza y sobre su vida, te invito a que veas este video que hicimos de Daniel Zaragoza. Te lo voy a dejar en las tarjetas de este video y en la cajita de comentarios. En este pleito, Daniel Zaragoza le aguantó hasta el round número 11 y en el round número 11, Eric el Terrible Morales lo destrozó y lo mandó a la lona. Ganó Eric el Terrible Morales por la vía de la demolición. To the crowd, pulling, he closes in on the biggest victory of his professional career. I think Zaragoza can hurt Morales because when he hit him with his good shots early in the fight, they had this fought a very intelligent fight. Y hasta eso, fíjense, Daniel Zaragoza en esa pelea no se vio realmente tan mal, defendió su título a morir Daniel Zaragoza. Tenemos que hablar forzosamente de la trilogía entre Terrible Morales y Manny Pacquiao. Eric dispuso 3 combates contra Pacquiao entre el 2005 y 2006. En el primero de ellos superó al filipino en una apretadísima decisión unánime en el MGM Grand tras imponerse por triple 115-113. En la siguiente pelea, Manny noqueó al Terrible en el 10º round en una pelea eliminatoria del campeonato superpluma del CMB y finalmente fue derrotado apenas en el tercer episodio por la vía rápida en el cierre de esta trilogía. Pacquiao le propinó a Eric 2 de las 9 derrotas en su carrera de 61 combates entre 1993 y 2012. Pese a ello, Morales le dejó un mensaje final a todos que lo criticaron por no levantarse. Dijo el Terrible Morales literalmente en una entrevista lo siguiente: les digo algo, hay que saber perder, señores, y sentenció Terrible Morales en sus redes sociales.
Y por supuesto que también lo recordamos en la trilogía de la muerte con Marco Antonio Barrera. El primer encuentro entre el Terrible Morales y Marco Antonio Barrera se dio en el año 2000, donde el Terrible ganó, lo que no le gustó nada a Barrera. Por fortuna y para el gusto de nosotros, el respetable público, nos quedamos encantados con el primer encuentro. Se llevó a cabo una segunda pelea y ese segundo encuentro fue aún más esperado que el primero, ya que los ánimos se calentaron desde la conferencia de prensa donde ambos boxeadores intercambiaron golpes antes de subir al ring. Todo comenzó cuando Marco Antonio Barrera le dijo a Eric Morales que era un analfabeta, un maleducado, lo que provocó que el Terrible contestara con una combinación. Ya arriba del cuadrilátero, la victoria fue para Barrera. Asimismo, el resultado de una tercera pelea también se la llevó Marco Antonio Barrera. Sin duda, una trilogía a muerte a 12 rounds. Hicieron las paces por un momento, se volvieron socios, hicieron un podcast juntos y ahora llevaron su pleito a otro nivel. Abrieron un canal, hicieron un programa y ahora se están peleando por los derechos de ese podcast. Muy bueno, es una pena, ojalá que pudieran hacer las paces y nos pudieran regalar más programas interesantes, porque es muy interesante lo que dicen estos dos hombres. Si te gustó este video, comparte este video en todas tus redes sociales, dense una vueltecita por la pestaña comunidad y sigan participando en nuestras encuestas. Muchísimas gracias, yo soy el Dr. Crypto de Crypto TV, Dios me los bendiga y estamos en contacto. Hasta la próxima, si Dios nos da licencia.